la doble vida de la metáfora. Vamos a tener 6 encuentros. Lo vamos a dictar Sofía Barrios Delgado y yo, que mi nombre es Gustavo Feigenbaum. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos por la repercusión que tuvimos, porque se anotó mucha gente, y la verdad que hay gente de distintos países, hay hay bastantes personas de Argentina, pero también hay gente de casi todos los países de Latinoamérica, de México, de Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia, Venezuela. Hay gente que se está conectando desde España, desde Japón, bueno, desde Estados Unidos, así que estamos muy contentos con la repercusión. Sabemos que es un público diverso, o sea que hay entre los participantes gente que tiene recorrido, por ejemplo, dentro de la poesía, dentro de la literatura. Hay gente por ahí que ya trabajó estos temas, otros que hoy recién se están acercando. Así que bueno, nos encanta esta diversidad y creemos que esto le va a aportar valor al curso. Voy a empezar contándoles brevemente los objetivos de este curso, ¿sí? Lo que nosotros queremos que ustedes logren y que también va a ser un aprendizaje para nosotros, es aprender a reconocer las metáforas, a escucharlas, a captarlas en los distintos contextos en que nos encontramos con ellas. En la vida cotidiana, todo el día usamos metáforas, las vemos en los medios de comunicación, las usan los políticos, también se las utiliza en distintos ámbitos, por ejemplo en la educación, se las utiliza en psicología, en la psicoterapia. Realmente hay diversos contextos en los que se utilizan las metáforas, y para enriquecer esta comprensión de las metáforas vamos a estudiar teorías, sobre todo teorías desde la filosofía y desde la lingüística, teorías que se han ocupado de intentar comprender este fenómeno de la metáfora, cómo opera, cuál es su estructura interna, cómo funciona, qué tipos de metáforas hay. Vamos a ver estas distintas teorías, empezando desde el primer gran teórico de la metáfora, que es Aristóteles, hasta nuestros días. Y este recorrido teórico que van a hacer, van a ver que les va a cambiar la manera cotidiana de escuchar y de leer las metáforas. Van a ver que esto va a impactar en la manera en que ustedes comprenden sus metáforas en la vida cotidiana. Así que bueno, esta es la apuesta de que se amplíe, se enriquezca nuestra escucha. Esto que están viendo acá es un fragmento de la famosa obra de Shakespeare, Romeo y Julieta. En un momento aparece Julieta en la ventana, Romeo la ve y Romeo le dice: pero alto, ¿qué luz alumbra esa ventana? Es el oriente, y Julieta es el sol. Sal, bello sol, y mata a la luna envidiosa, que está enferma y pálida de pena, porque tú, su sirvienta, eres más hermosa. ¿De qué está hablando Shakespeare en esta metáfora? Está diciendo que Julieta es el sol. Y por supuesto, si está diciendo que Julieta es el sol, no puede estar diciéndolo de manera literal. Digamos, él sabe que Julieta y el Sol son dos entidades distintas. Lo que quiero decir es que cuando uno está escuchando frases como Julieta tiene un vestido verde o Julieta mide 1,68 m, debe interpretar estas frases de manera literal. Pero cuando alguien dice Julieta es el Sol, esta frase es como que fracasa en su comprensión literal, porque uno sabe que Julieta literalmente no puede ser el Sol, no puede ser ese cuerpo, esa estrella que brilla en el cielo, literalmente. Entonces, tiene que haber una comprensión distinta, y esta comprensión distinta es lo que llamamos metáfora. Vean en esta metáfora, Julieta es el sol. Tenemos un tema o asunto al que nos estamos refiriendo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Julieta. Pero hay un segundo término, que es precisamente el término metafórico, ¿sí? Que es el sol. Se establece una relación entre aquello a lo que me estoy refiriendo, Julieta, y ese otro término que funciona como metáfora, que es el sol. ¿Qué relación establece Shakespeare entre estos dos términos? Uno podría pensar que es una relación de comparación, es decir, que hay alguna similitud, que Julieta y el sol en algo
son parecidos, que Shakespeare está diciendo que Romeo cuando ve a Julieta ve algo parecido al sol. ¿En qué sentido podría ser Julieta parecida al sol? Bueno, puede ser la luz de su vida, ¿no? Que es otra metáfora, alguien que él se siente que lo ilumina. O puede ser una fuente de calor, de calidez. O puede ser una fuente de vida. O puede ser algo que te acompaña todos los días, que el día empieza con el sol todos los días. Entonces, cada día de él, Romeo se levanta pensando en Julieta. Es decir, hay muchos atributos o aspectos del sol que uno podría relacionar con Julieta. Entonces, algún teórico podrá decir, lo que permite construir una metáfora es la similitud entre eso a lo que me estoy refiriendo, en este caso Julieta, y ese otro término que utilizo como metáfora, que es el sol. Pero acá surge un problema, porque si se tratara todo de similitudes, entonces la mejor metáfora de Julieta sería la hermana gemela de Julieta. ¿Se entiende? Y realmente esto es una muy mala metáfora, poner a la hermana gemela, ¿sí?, como metáfora. ¿Por qué? Porque no enriquece en nada la comprensión que tenemos de Julieta. En cambio, si yo uso algo que es distinto a Julieta, como el sol, precisamente en esa tensión, en que sea algo totalmente diferente a Julieta, es donde la metáfora se vuelve vívida, se vuelve intensa, se vuelve más rica. Entonces acá tenemos un primer juego complicado, entre que aquello que estoy usando como metáfora tiene que ser parecido, en cierto sentido, pero tiene que ser diferente, en otro. ¿Y en qué sentido? ¿No? Porque si Julieta interpreta que Romeo le está diciendo que ella es una esfera de 1.400.000 kilómetros de diámetro, ¿sí?, o que es un cuerpo sin vida, o que es una fuente de radiación y que se produce por medio de la fusión atómica, todas estas cosas que son verdaderas en relación al Sol, Romeo no está queriendo trasladar esos aspectos a Julieta. Entonces, ¿por dónde pasa la similitud y por dónde pasa la diferencia? Es un primer problema de la metáfora. Y esto también nos nos plantea otra pregunta, que es, entonces, cuando yo creo una metáfora, ¿estoy basándome en una similitud preexistente entre Julieta y el Sol, por ejemplo? ¿O estoy inventando algo nuevo? Estoy creando una relación entre estas dos entidades que antes no existía. Y este problema está tanto para la persona que genera la metáfora, para el autor, como también para la persona que escucha. Porque cuando escuchamos Julieta es el Sol, o cualquier otra metáfora, necesitamos hacer un trabajo de interpretación para decodificar lo que nos están diciendo. ¿Qué quiere decir que Julieta es el Sol? Entonces tenemos que empezar a pensar en estas semejanzas y diferencias. César Mermet está hablando del ómnibus, él dice del micro, que es en castellano rioplatense es una forma de decir ómnibus o autobús, ¿sí? Está hablando del micro. Y Mermet dice, siempre cabe uno más, recuérdalo cuando te tientes ser mojón, clausurante frontera, tope plantado. Es una metáfora. ¿Qué le está diciendo? Sos un mojón. ¿Qué es un mojón? Un mojón es una piedra que en un terreno para marcar un límite, para marcar una frontera. Entonces le está diciendo al pasajero de ese ómnibus, no te tientes con ser frontera, tope. Está hablando de un ómnibus lleno de gente, ¿no? Entonces hay que dejar que la gente pase. Entonces ahí está comparando, así como Shakespeare comparaba a Julieta con el sol, en este caso, Mermet está comparando al pasajero del ómnibus con una frontera, con una piedra que divide. La estructura, si ustedes ven nada más la estructura de la metáfora, es parecida a la de Shakespeare, que sería como decir A es B, Julieta es el sol, un pasajero en un colectivo es como una frontera. Pero después, en otra metáfora, Mermet dice, andar en micro, es decir, andar en ómnibus, es como vivir, un saber lento y tácito. Un saber lento y tácito. Fíjense que la estructura acá es levemente distinta. ¿Por qué? Porque él le está agregando el cómo. No es lo mismo decir Julieta es el sol, que decir Julieta es como el sol. Andar en micro es vivir, o andar en micro es cómo vivir. ¿Qué agrega esa partícula de comparación? ¿Qué nos agrega el cómo? Lo que nos agrega es decir, bueno, no estoy identificando que A es lo mismo que B, sino que estoy diciendo que los encuentro parecidos.
Cuando digo que los encuentro parecidos, cuando uso el cómo, a esto los retóricos lo llaman un símil. Un símil es una comparación, ¿sí? Se basa claramente en una similitud. Pero si ustedes ven, en fondo el significado es el mismo. Y por eso es muy fácil convertir una metáfora en un símil y un símil en metáfora. Todas estas cosas las vamos a ir profundizando. Les digo, la gente que nunca vio estos temas, que no se preocupen, porque vamos a volver y vamos a repetir, y también a los que ya conocen de sobra al símil y a la metáfora, que, digamos, los que tienen un conocimiento más avanzado, que no se preocupen porque estamos empezando por lo básico, pero vamos a llegar a cuestiones más interesantes de a poquito. Hay otro tipo de metáforas, a las que se llaman metáforas puras. Fíjense, este es un ejemplo un poco trillado, las ventanas del alma. Generalmente se utiliza para decir los ojos, ¿no? Porque a través de los ojos se supone que uno puede ver el alma, puede percibir lo que está pasando en la psiquis, en la mente, en el alma de esa persona. Los ojos son las ventanas del alma. Ahora, si yo digo los ojos son como ventanas del alma, tengo el símil. Puedo decir los ojos son las ventanas del alma, y ahí tengo una metáfora, lo que se llama una metáfora impura, porque estoy nombrando a los ojos y a con qué los estoy comparando, con las ventanas del alma. Pero si yo digo simplemente las ventanas del alma, y no digo nada más, eso es una metáfora pura, porque ahí la persona que me escucha tiene que descifrar cuál es el referente. Yo no mencioné a los ojos, entonces esto tiene que salir del oyente, que tiene que reponer, está hablando de los ojos. Muchas metáforas tienen este aspecto de acertijo. En las metáforas puras no se menciona a qué me estoy refiriendo y por lo tanto es como un acertijo, como una adivinanza que el oyente tiene que resolver. Si le digo a alguien, ojo, que a vos te tienen bajo la lupa, estoy diciendo que lo están investigando, pero no hablé de una investigación. Entonces, hacer esta conversión de te tienen bajo la lupa es te están investigando, esta sustitución la tiene que hacer el oyente. Por eso es una metáfora pura. Otra metáfora pura para pasar de Shakespeare a un grupo de cumbia, para cambiar un poco de la fuente de nuestros textos. A un grupo de cumbia argentino como Los Palmera, cuando en un célebre verso, conocido por muchos de ustedes, cantan, ella tiene un bombón asesino. No voy a analizar esa metáfora, pero fíjense que no dice metáfora de qué es, sino que el oyente tiene que imaginarse a qué se está refiriendo cuando dice que ella tiene un bombón asesino. Si digo, la inflación se está comiendo mis ahorros, de nuevo, acá es interesante porque no solamente es una metáfora pura, que además usa un recurso que es el de la personificación, porque en este caso la inflación aparece como un agente activo, como un bichito, o tal vez como una persona, como un ser humano que se devora tus ahorros. Pero ¿metáfora de qué es? Y es metáfora de un proceso que es como abstracto, difícil de definir, el proceso de cómo se van diluyendo nuestros ahorros a medida que el dinero pierde valor, a medida que hay inflación. Y esto es realmente algo para lo cual no tenemos una palabra. Y esto es lo bueno de las metáforas. Las metáforas puras, en esta faceta más creativa, a veces generan significados que no están en nuestro diccionario. Si decimos, pusieron sus esperanzas en el freezer, ¿no? Pusieron sus esperanzas en el congelador, en el freezer, como lo quieran decir. Estamos hablando de un estado mental de dejar de lado nuestras expectativas, pero no tenemos una palabra. Entonces lo mejor es decirlo con esta metáfora que crea un significado nuevo. Pusieron sus esperanzas en el freezer. Podemos intentar lo que se llama una paráfrasis, reexpresar esta metáfora de una forma más literal. Significa que debemos no ser tan optimistas en cuanto a lo que esperamos del futuro. Pero no tenemos una palabra, y esto es lo lindo de la metáfora, genera un significado nuevo. Bien, las metáforas que estuvimos viendo hasta ahora ponen en relación a dos términos.
Voy a pasar ahora de Los Palmera a Arjona. En la canción A la mujer de las 4 décadas, no me acuerdo exacto cómo es el título de la canción, dice hilos de plata, cuando quiere decir, en vez de decirle que tiene canas, ¿no? Dice que tiene hilos de plata. Acá es una relación muy simple de sustitución. En vez de nombrar A, nombro B. Nombro las canas en vez de los hilos de plata. Son dos términos, canas, hilos de plata. Julieta, el sol. Si digo, por ejemplo, el ser humano es un lobo, ¿no? Es una metáfora que quiere decir que el ser humano es un predador, es un ser violento, carnívoro, individualista, que no tiene piedad. Todo eso me puedo imaginar a partir de la frase, el ser humano es un lobo. Pero es una frase que pone en relación a dos términos, el ser humano y el lobo. Como decíamos antes, cuando tengo estos dos términos, lo puedo convertir en un símil, por ejemplo, diciendo, el ser humano es como un lobo. Ahora, vieron que yo les estaba diciendo que tenemos acá dos términos. Pero ¿qué pasa cuando tengo 4 términos? Fíjense el caso de la inflación se está comiendo a mis ahorros. No estoy diciendo que mis ahorros sean parecidos a la comida. Lo que estoy diciendo es que lo que la inflación hace con mis ahorros es parecido a lo que una persona hace con su comida. Hay un teórico de la metáfora, de la retórica en general, del siglo XX, muy interesante, que se llama Chaim Perelman, que dice que esta metáfora en realidad está basada no en un símil, no en una comparación entre dos cosas, sino en una analogía. La analogía es como una proporción, es decir, tiene 4 términos. A es a B, como C es a D. Piénsenlo como una proporción matemática. Lo que la inflación hace con mis ahorros es como lo que hace una persona con mi comida. ¿Se entiende? A es a B, como C es a D. Si yo enuncio los 4 términos, tengo una analogía de 4 términos. Si digo, ¿sabés qué? Lo que la inflación hace con mis ahorros es comparable a una persona comiéndose mi comida. No es muy interesante como analogía. Exactamente, el de Mafalda que comenta Carolina. Pero si yo digo, la inflación se está comiendo mis ahorros, ahí el comiendo está funcionando metafóricamente. Y para entenderlo, de nuevo, el oyente tiene que reconstruir esta analogía en su cabeza. Supónganse que yo digo el Messi del tenis y me estoy refiriendo a Djokovic. Ahí estoy usando una analogía de 4 términos, pero no la estoy haciendo explícita. Estoy diciendo solamente el Messi del tenis y la persona que me está escuchando para comprender esta metáfora necesita reponer los 2 términos que faltan en la analogía. ¿Cuáles son los términos? Que Messi es al fútbol como Djokovic es al tenis. ¿Eh? ¿Cuál es la relación? Messi es el número 1 en el fútbol, Djokovic es el número 1 en el tenis. Perdónenme, es nada más un ejemplo. Los que prefieren a Ronaldo o algún otro jugador, les pido que no se enojen. ¿Mm? Solamente es un intento de explicitar cómo funciona acá la analogía. Entonces, de nuevo, fíjense que yo puedo pasar a la analogía completa cuando explicito los 4 términos. Messi, fútbol, Djokovic, tenis. Pero si yo digo solamente, es el Messi del tenis, si es el Messi del tenis, entonces estoy dando como un acertijo que ustedes tienen que resolver. Otro ejemplo, este viene de la época clásica, de la Grecia clásica. Si yo hablo del ocaso de la vida, del atardecer de la vida, ahí les di solamente 2 términos, pero de nuevo, para entender esta metáfora, fíjense que esto es distinto cómo funciona el caso de decir Julieta es el sol o de decir los hilos de plata para querer decir las canas de la mujer de las 4 décadas. Si yo digo simplemente el atardecer de la vida, para comprender esa metáfora tengo que reponer los 4 términos, tengo que darme cuenta que el atardecer es al día como la vejez es a la vida. ¿Sí? Esa es la analogía completa. Una más complicada ahora, fíjense, alguien dice, no sé si existe en otros países, acá se usa mucho en Argentina, decir, la noche está en pañales. Lo que queremos decir es, por ejemplo, si a alguien lo invitamos a una fiesta a casa y a las 11 ya se quiere ir a dormir, le decimos, ¿cómo te vas a ir tan temprano? La noche está en pañales. De nuevo hay una comparación, ¿no? Es como decir,
que un bebé es a toda una vida como el inicio de la noche a toda una noche. ¿Se entiende? Y lo interesante de esta metáfora es, de nuevo, que no tenemos una palabra que significa bien, genial, en Colombia la noche joven. No tenemos una palabra que signifique inicio de la noche. Entonces usamos una metáfora para generar un nuevo significado. Y decimos la noche está en pañales. Cuando podríamos haber dicho la noche es un bebé. Es como que además del recurso de la metáfora, de decir la noche es un bebé o la noche joven, como dicen en Colombia, aquí le agregamos un elemento más, que es los pañales. Es decir, bueno, que este es otro recurso retórico que se llama metonimia. En lugar de nombrar al bebé, nos referimos a él por medio de un aspecto de lo que es ser bebé, que es nombrar los pañales. Y esto pasa con los recursos retóricos, con la metáfora y todos los demás, que se combinan entre sí. Aquí estamos combinando la metonimia y la metáfora. Les voy a leer otra cita de Shakespeare. Volvemos de los Palmera y de Arjona, volvemos a Shakespeare. Shakespeare dice, en una obra de teatro que se llama Como gustéis, dice, el mundo entero es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores, con sus entradas y sus salidas. Fíjense que aquí ya no tenemos simplemente una comparación de dos, como en Julieta y el Sol, ni una comparación de cuatro, como Messi fútbol, Djokovic tenis, sino que tenemos una comparación entre todo un dominio conceptual, que es el dominio del teatro, y todo otro dominio conceptual, que es el dominio de la vida. Entonces Shakespeare dice, el mundo entero, ¿qué es? En esa comparación, es el escenario. Las personas, los hombres y las mujeres, son actores. Además, estos actores hacen entradas y salidas, y que es como decir que en la vida conocemos gente, digamos, nos encontramos con gente, a veces perdemos a personas. Las personas nacen y mueren, hay entradas y salidas. Cuando tengo este mapeo, esta proyección de un dominio conceptual a otro, fíjense que acá no son ni dos ni cuatro, son todos los que quiera. La metáfora se puede ir extendiendo, se puede ir ampliando, le puedo agregar nuevos elementos a esta metáfora. Por ejemplo, puedo decir que cada uno sigue un guión, o que hay actores principales y actores secundarios en la obra de mi vida, y que me gustaría saber qué está sucediendo entre bambalinas, o cómo se siente el público que ve esta obra. Es decir, puedo seguir construyendo. Son infinitas las ramificaciones posibles cuando tengo dos dominios conceptuales. Y esto es lo que también van a ver en el poema de Mermet, que compara un viaje en ómnibus con la vida. Este mapeo entre dos dominios conceptuales. Bien, no solamente usamos metáforas en la poesía y en la vida cotidiana, en muchos dominios disciplinares, en muchos campos de nuestra existencia usamos metáforas. Por ejemplo, en la ciencia, los científicos muchas veces se piensa que solamente utilizan un lenguaje sin ambigüedad, unívoco, desprovisto de metáfora. Y es verdad que la ciencia necesita ser clara, que no puede admitirse que cada científico lea un texto científico y lo interprete como quiera. No, eso es para la poesía. En la ciencia tiene que haber consenso entre los científicos acerca de lo que se quiere decir. La ciencia tiene que ser un discurso universal y objetivo. Sin embargo, la ciencia no podría vivir sin las metáforas. Cuando nace una teoría innovadora, nueva, casi siempre nace de la mano de una metáfora. En epistemología esto se llama el modo de descubrimiento. Cuando hay que justificar las teorías, ahí minimizamos un poco las metáforas. Pero cuando hay que introducir teorías nuevas, sea porque estamos haciendo un descubrimiento, o sea porque estamos transmitiendo una teoría, siempre en la ciencia se usan metáforas. Hay muchas investigaciones sobre esto. Thomas Kuhn, por ejemplo, ha escrito sobre esto. Doy un par de ejemplos rapiditos. Robert Hooke es la primera persona que vio células e identificó las células en un microscopio. Bien, ahí hay un ejemplo de Daniel Bermúdez. Dios no juega los dados. Exacto, es una metáfora. Excelente, Daniel, gracias. Robert Hooke, cuando descubrió las células, él estaba observando en el microscopio un pedazo de corcho y vio estas unidades en que se dividía el corcho que le recordaron las celdas de los monasterios. Y dijo, son como celdas, y de ahí viene la palabra en inglés cell, que es celda y del cual viene nuestra célula.
Kepler, el gran astrónomo, veía al sistema planetario como un mecanismo de reloj. Huygens, uno de los grandes teóricos de la luz, que comparó, digamos, cómo se propaga la luz con ondas, con olas, como las olas del mar, waves. Cuando nos enseñaron, no sé cómo funciona el átomo, nos hablaron de que es un sistema planetario que tiene un núcleo que es como el Sol, y las otras partículas que son como planetas que giran alrededor. No sé, yo me acuerdo cuando estudié en biología, estudié la célula, me decían, bueno, la célula es como una fábrica, y la mitocondria, por ejemplo, es la usina, la fuente de energía de esa fábrica. Siempre usamos metáforas para entender. Exacto, ahí hablaban de psicología, ya vamos a llegar. En política, la política es una cantera de metáforas inagotable. Los políticos inventan, acuñan metáforas todos los días. Voy a dar 2 ejemplos de Argentina que me vienen a mano. Los compañeros de otros países seguramente tendrán otros ejemplos de sus países. Un par de metáforas muy famosas. Hubo un presidente acá en Argentina que gobernó en una época de crisis y dijo: soy un piloto de tormentas. Las metáforas náuticas siempre se utilizan en política. Soy un buen capitán para este barco, hay que atravesar la tormenta, voy a llevar a este país a buen puerto. Les encantan las metáforas náuticas ya desde los griegos, de hace 2500 años que los políticos están usando metáforas náuticas. Otro ejemplo famoso en Argentina es la casa está en orden, que lo dijo un presidente después de una insurrección militar, cuando se tranquilizó la cosa, cuando él quiso que los manifestantes se vuelvan a sus hogares, presentó al país como un hogar del cual él era el buen jefe de familia que nos decía: hijos míos, la casa está en orden, vuélvanse a su casa. Bien, hay metáforas entonces científicas, hay metáforas políticas, hay metáforas psicológicas, para hablar de los procesos mentales, de las emociones, de los razonamientos. Siempre, siempre necesitamos usar metáforas, porque los pensamientos son algo intangible, muy abstracto. Entonces decimos cosas como: ya no puedo estudiar más, no me cabe ni una idea más en la cabeza. Ahí nos estamos imaginando a la mente como una especie de recipiente, ¿no? Lo convertimos en algo físico. Las ideas son tal vez bolitas, objetos que me vamos metiendo en ese recipiente, y de pronto el recipiente se llenó y tenemos que cerrar el libro porque sentimos que ya no nos cabe una idea más en la cabeza. A Jorge le rompieron el corazón, estoy muy caliente, cuando se multiplicaron los problemas, Silvina bajó los brazos, tiró la toalla. Todas metáforas psicológicas. Bien, ¿por qué llamamos a este curso la doble vida de la metáfora? Porque vemos que cada vez que los teóricos empiezan a hablar de la metáfora, empiezan a investigar la metáfora, siempre ven como que tiene 2 aspectos. A veces, digamos, han hablado de estos 2 términos que están en tensión, Julieta y el Sol, ¿no? El tema del que estoy hablando y la metáfora que uso. A veces se habla de tema y foro, o dominio fuente y dominio objeto. Después vamos a ver los términos técnicos, pero lo que importa ahora es que son 2 términos en tensión. También vimos que había una tensión entre semejanzas y diferencias, ¿no? Que los 2 términos comparados se parezcan en cierto sentido, pero sean distintos en otros. El Sol reemplaza a Julieta, y en ese sentido es una sustitución, pero también hay una interacción, porque estoy viendo no solamente a Julieta en la perspectiva del Sol, sino que también me estoy representando al Sol en cierta manera cuando lo comparo con Julieta. Esto sería una interacción. Cuando digo el hombre es un lobo, esta frase cambia mi visión de los hombres, pero también cambia mi visión de los lobos. Entonces esta sería otra tensión. ¿Sustituye nada más la metáfora o interactúan los 2 términos? Si son 2 términos o si son 4, como vimos en símil o analogía, si la metáfora opera al nivel lingüístico, si trabaja con palabras, o trabaja más al nivel del pensamiento, con los conceptos. Si crea algo nuevo, o más bien expresa un pensamiento que ya estaba. Si las metáforas están vivas o están muertas. Si es un adorno, si es algo que usamos para embellecer, una figura de estilo, es decir, si es algo estético, o bien si es algo conceptual, que tiene que ver con cómo pensamos una situación, si tiene más que ver con el ángulo en que queremos ver las cosas, y en ese sentido sirve para argumentar y para persuadir. Si opera más al nivel sensorial, de las imágenes que nos despierta, los olores, o trabaja
en un nivel más lógico del pensamiento, como decíamos antes. Si son cerradas o son abiertas. Por ejemplo, los ojos son las ventanas del alma, parece una metáfora bastante cerrada. Pero cuando veíamos de la del teatro como la vida, parece una metáfora abierta, la que siempre se puede reinterpretar y parafrasear de modas distintas. Si es un fenómeno puntual, es decir, si la metáfora es algo que usamos en ocasiones específicas, o bien, como dicen otros teóricos, si todo nuestro lenguaje es en esencia siempre metafórico, nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. Y una última tensión, si operan al nivel del texto, es decir, al nivel del discurso de lo que se dice, o bien si están encarnadas en la vida. ¿Qué sería esto? Supónganse que me voy a casar y organizo una gran fiesta de casamiento y la quiero hacer en una quinta en el campo al aire libre. Y cuando tengo todas las mesas servidas y llegaron los invitados, se larga a llover. O si quiero dar un curso y se me corta justo internet. Cualquiera de los dos ejemplos sirve. Y entonces digo, esto es una metáfora de mi vida. Fíjense que ahí la metáfora no es un artificio, algo que se da solamente al nivel textual, sino que está encarnado en una experiencia de vida. Y esa experiencia de vida se vuelve una metáfora de otras cosas que me pasan. Bien, todas estas tensiones las planteo como para ir abriendo el terreno de todas las cosas que se pueden investigar y que podamos a poder rastrear en las distintas teorías sobre la metáfora. Y nuestra respuesta va a ser que la metáfora tiene esta doble vida. Por ejemplo, que hay un aspecto sensorial y un aspecto lógico, que en cierto sentido crea algo nuevo siempre, pero también se basa en el sentido común que ya tenemos en la cultura. La palabra metáfora, ella misma es una metáfora. Esto es muy interesante. Si ustedes pudieran viajar a Grecia y ven un camión de mudanzas, un vehículo que sirva para hacer mudanzas, van a ver que tiene escrita la palabra metáfora. Metáfora en griego quiere decir literalmente llevar más allá, mover algo, cambiarlo de lugar. Foro significa portar o llevar. Por ejemplo, semáforo está compuesto de sema, que es signo o señal, y foro. El semáforo es el que lleva la señal, el que porta la señal. Y metáfora es el que lleva algo más allá. ¿Qué es lo que lleva más allá? Bueno, un término. Esto es lo que hace la metáfora, transportar algo. Transportar algo, llevar al sol, lo saca de su uso habitual y lo lleva a un nuevo lugar, lo lleva hasta Julieta, lo transporta a otro lugar. Al comer lo llevamos a otro lugar, lo llevamos al lugar de diluir nuestros ahorros. El término metáfora fue utilizado por primera vez por Isócrates, pero el que lo define por primera vez y que conservamos su tratado de retórica es Aristóteles, lo define en la retórica y en la poética. Y en la poética, cuando está hablando de metáfora y lo está definiendo, realmente Aristóteles no encuentra la forma de definir a la metáfora literalmente. La tiene que definir metafóricamente. Esto es como un círculo, y es una cosa, a mí me fascina. De hecho, en la misma oración que está definiendo la metáfora, habla de metáfora, es el término griego, y la define diciendo epífora, que es casi lo mismo, es llevar a otro lugar. Lo define con esta misma metáfora de transportar algo a otro lugar. Bien, vamos a hablar ahora de César Mermet. Voy a pedirle a Sofía que se incorpore como... Yo les traje un poema re extenso, no sé si algunos pudieron leerlo, acceder a él, pero es un poema bastante extenso, se llama Aforismos del Micro. Es de un poetazo argentino y yo me voy a animar a decir que es litoral y me voy a animar a decir que es un autor de culto. Y lo voy a decir porque en uno de sus, bueno, es una persona primero que publicó muy poquito, la obra se publicó después de su muerte, pero la primera publicación fue la publicación de La lluvia y otros poemas, y la persona que lo prologó
no fue nada más y nada menos que nuestro amigo don Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges dijo: no diré que fue un gran poeta, en este caso el epíteto disminuye el sustantivo. Diré algo más, diré que fue plenamente un poeta. A mí me fascina César Mehmet, porque para contarles un poquito de su vida, es un autor litoral, nace en Santa Fe, vive en Paraná, gana el primer premio de Mendoza, con la plata del primer premio tenía pensado publicar, no publica, se va de vacaciones a Chile, se instala en Buenos Aires, trabaja como periodista, trabaja en la radio, y por alguna razón sus poemas se empiezan a multiplicar, ¿no? Empiezan a multiplicarse y él piensa que todo el tiempo que no está como apto, como que su poesía se sigue ramificando y no está apta para la publicación. Viene su amigo es hay un amigo que se llama Félix de la Paola, el Grillo, que tenía una poesía como fundamental o como básica, y a partir de esa poesía, a partir de un verso, tenía 5 poesías más o 10 poesías más. Entonces, como que era, digamos, prácticamente infinita o infinito el trabajo que hacía de resignificación sobre la palabra. Y cuando digo resignificación sobre la palabra, estamos hablando de esto, ¿no? De la metáfora, estamos hablando de el traslado de un término o de un campo a otro campo. De hecho, el texto que nosotros les compartíamos se llama Aforismos del Micro, y yo no sé si ustedes lo leyeron, espero que sí, porque la verdad que a simple vista, y las personas que han viajado en micro, han viajado en colectivo, en ómnibus, saben la experiencia que se siente, ¿no? El subir a un micro lleno, el sentir el movimiento de los demás pasajeros, el estar apretados, el empujarse, el sentir la, la transpiración, digamos, de otro pasajero, o inclusive el forcejeo que se da, o el deseo de sentarse, ¿no? Los asientos, etc. Y este poema lo delinea y lo dibuja a la perfección. Si lo leemos, le hacemos una simple leída, pareciera que este poema es un catálogo o un decálogo de las personas que viajan en micro, ¿sí? Aforismos del micro. Pero yo les voy a ir leyendo algunas partecitas, porque ya les digo, es muy extenso, les voy a ir leyendo algunas partecitas y vamos a ir como desmigajando y tirando de la hilacha de la metáfora, y vamos a ver cómo esto va a seguir, ¿sí?, resignificándose en otro campo. Voy a empezar por el principio. Aforismos del micro. Hay el micro saber precario de quien viaja en micro. Con una diaria lentitud se aprende este oráculo urbano, este variable modo de anunciarse lo previsto, lo cotidiano. Por alteración sutil de número, presión, estrujamiento, gracia. Combinación de azares alusivos y opacas revelaciones. Con todo el poco, el módico saber total que corresponde a nuestras vidas en sus precisos tiempo y grado. Y estos son sus viajados aforismos. Bien, vamos al primer verso, dice: hay el micro saber precario de quien viaja en micro, y ahí empieza a jugar con la palabra micro, ¿no? Micro de pequeño, micro de transporte, de colectivo. Pero al mismo tiempo, este micro saber precario se va a combinar con un macro saber, ¿no? Que es el saber de nuestras vidas. Es decir, que ya ahí va a empezar a combinar dos dominios diferentes o dos campos diferentes, que es el saber del micro, el saber del pasajero, y el saber como de la vida, ¿sí?, o el saber de la persona. Y a partir de ahí ya empieza metáfora tras metáfora a partir de aforismos, que en realidad son lo contrario de las metáforas, porque son como sentencias, es decir, son como textitos breves que lo que hacen es como cerrar.
Vamos a ir viendo. Ya es prodigio estar entre los condenados. Agradece, porque quien no está en el pasaje no llega. Empezamos ahí ya con el pasaje de la vida, ¿no? Sos pasajero del micro, sos pasajero de la vida. Quien pone un pie sobre veloz altura fugitiva y se sostiene con aguerrido brazo, demuestra fe eficiente. Todavía es poco, pero así se empieza. Y ahí empieza, ¿no?, a aferrarse a la vida, ese pasajero aguerrido que se agarra de alguna altura con el brazo, ¿sí? De vuelta, estar al margen de la vida, pero aferrarse a la vida. La metáfora que usamos siempre es poner en garra, ¿no? Aférrate. Seguimos. No pienses en tu nombre andando en micro. Distráete del primer pronombre, entrégate dócilmente a un nosotros interpenetrado. No alimentes excesiva conciencia, cólera, agravio, orgulloso poder, corpuscular soberbia, fluye. Y ahí pareciera que nos dice, bueno, distráete del primer pronombre, ¿no? Para estar en sociedad, para estar en el micro de la vida, para estar en el pasaje de la vida, entregate, fluí. Dejá de lado el orgullo, dejá de lado la soberbia, dejá de lado el enojo y al cardumen. Aprende que no hay nada personal en el tormento equitativo. No te instales, ni te instituyas, ni te fundas, indiferente o rígido. Ignórate y fluye. Hay que estar blando y desprevenido al micro, confiado, crédulo, ignorando el día anterior, memoria y ansiedad y miedo, anónimo, en blanco, entra ofrecido. De vuelta, ¿no? La liviandad a la que uno tiene que entrar a las relaciones, al que uno tiene que entrar a la vida. Con tu prójimo inmediato, conjuga tus volúmenes, sus huesos, los tamaños, pero puja. Puja, pero no contiendas. Y acá un poco el juego de tensiones, ¿no? El diálogo, del convivir con el otro, de la alteridad, la otredad. Pujando, enseña al otro no tu poder, sino la necesaria aceptación de todos. Ni tanto, ni tampoco. Conocer el itinerario y los ritmos de plenitud y alivio admite generosidad, sostiene la paciencia, confiere elegancia, sabiduría al ceder y ayuda a la justa humillación del ávido. Tú espera. Acá de vuelta, parece que fuera como un decálogo de las actitudes sanas que uno tiene que tener para el viaje de la vida, ¿no? Ceder, tener elegancia, conocer el itinerario, brindarse a los ritmos del viaje. El que es del todo de este mundo siempre está sentado en todo viaje, pero también el distraído, el que se olvida, atento a una íntima alegría en su entretela. A mí ese verso me parece genial. El que disfruta de la vida, el que va sentadito mirando por la ventanilla y se olvida de dónde tenía que parar. No vale nada apoderarse del piso en gran horqueta, ni engarfiar las manos como crucificado del poder. Andar en micro viene a ser como bailar, como rodar, como nadar. Cada kilo inocente, ni en vilo crispado, ni caído a la descorazonada inercia. Todo el cuerpo seguro y persuasible, las piernas inspiradas, muelles, compensadoras de las velocidades y de las curvas, trabajando como a caballo, los brazos firmes, sueltos, atletas y confiados. Toda la posición cambiante, pronta, plácida y veloz, como el junco en la cólera del agua. Bueno, ahí a mí me parece maravilloso, ¿no? Andar en micro viene a ser como bailar, como rodar, como nadar, genial. Te admites al que te desplaza por tímidos milímetros, como achicado él a su ruego y su ruego a un perfil ladino y su cuerpo logrero al pequeño tesón de su hipócrita vida. Si lo aceptas,
si lo aceptas con su voluminoso portafolios y sus gruesos paños tapados, sombreros, bufandas, su estridente perfume, el radiante rojo de su inmediata y rotunda cara irreal, como una enorme cosa que bufa y parece que sonríe, cada cual como es y con todo lo que es, no hay concesión parcial ni aceptación condicionada. Cuando das el lugar, das el total lugar que cada cual reclama, y debes saber que renuncias a tu espacio, no de una vez, sino por tenaces veces durante todo el viaje. Y acá lo último, a partir de un símil, él va a ser como más visible la metáfora, ¿no? Andar en micro es como vivir, un saber lento y tácito, pero se sabe solo por el alcance de un boleto que pagas. Y tal vez porque pagas, porque no es un don, te aplicas y modulas con buen oído. Ser o nacer, en cambio, es gratis, y desconoces la duración del trayecto, y crees que viajas solo, como en un taxi, y que te sobra vida y gran capricho. Es tan solo tu cuerpo, y no tus confusas prerrogativas, lo que está dócilmente dado el juego, andando en micro. Es tu cuerpo, y apenas el alma indispensable lo que llevas al viaje breve, con la actitud modesta con que deberías llevarte a andar toda la vida con todo el ser a cuestas. Ahí explicita la vida y vuelve a la metáfora de la metáfora, ¿no? Dijimos que la palabra metáfora desde la etimología era trasladar o llevar a. Y acá toma el micro como metáfora de la metáfora. Está trasladando este ser de viaje a la vida y al mismo tiempo está poniendo la imagen del micro. A mí me parece fantástico y lo que más me gusta, me parece, es que también uno a partir de este poema puede pensar también, digo, la metáfora del que soy. Puedo decir, soy el que conduce el micro, soy el pasajero, soy un pasajero periférico, soy un pasajero central, soy un pasajero experto, soy un pasajero inexperto. Puedo decir también, soy parte del micro, ¿no? Puedo decir, yo soy el motor, o puedo decir, soy el paragolpes. Digo, me parece genial este poema, porque a partir del campo conceptual o del campo semántico del viaje y del micro, digo, no elige cualquier viaje, no elige el viaje en barco, ni elige el viaje en taxi, o elige el viaje en bicicleta, elige el viaje en micro, con todo lo que significa, ¿no? Viajar en un colectivo, de vuelta. Para mí está muy genial también cómo está conectado, desde lo sintáctico, desde lo semántico, y los campos se articulan de una manera metafórica, básicamente. Así que los invito a que ustedes le puedan dar una revisada al poema, y también los invito a que dejen los comentarios abajo, y de todas maneras este poema, como otros poemas, lo vamos a ir trabajando a lo largo de las 6 clases que tenemos, porque si lo leen, hay mucho más para tironear. Así que bueno, los dejo con Gus. Digamos, lo que me gustaría darles ahora es como un pantallazo de cuáles son los autores principales que vamos a trabajar. Son hay sobre todo 4 orientaciones que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, Aristóteles, que fue como el primer gran teórico de la metáfora, y Aristóteles es, sobre todo, lo que vamos a ahondar ahí es el tema de la analogía de los 4 términos y también la clasificación que él hace de las metáforas. En segundo lugar, digamos, vamos a saltearnos ahí, si quieren, en el desarrollo, lo que es
la retórica clásica de Quintiliano y Cicerón, que tiene más que ver con los tropos y con la estilística, eso lo vamos a pasar por alto. Vamos a trabajar con Lakoff y Johnson, que son dos autores que publicaron un libro en 1980, que fue el primer libro que revolucionó el campo de la metáfora desde Aristóteles. O sea, después de Aristóteles todo había sido como refinamiento o construcción de la metáfora como analogía. Y Lakoff y Johnson son los que patean el tablero y vienen con una teoría completamente nueva. Hay por otro lado una escuela angloamericana con algunos aportes interesantes, sobre todo dos autores que son Max Black y Richards, y finalmente un enfoque pragmatista o pragmático que es el de Searle y Davidson. Estos serían los enfoques principales que quiero que trabajemos. Bueno, quiero contarles para terminar una pequeña historia que tiene que ver con el comienzo de las metáforas y el comienzo de la metáfora como tema. Y esta historia tiene que ver con un político. Este político se llamaba Solón y vivió en Grecia entre el final del siglo VII y principio del siglo VI a.C. ¿Qué época era esa? Bueno, era una época muy inicial todavía de lo que se llama el período clásico de los griegos. Los griegos venían de todo ese pasado mítico de la guerra de Troya. Piensen en una sociedad que no tiene escritura, que no tiene dinero, que no tiene Estado, que son tribus básicamente aliándose y combatiendo unas con otras. Y ya ha pasado, ¿sí? ya ha empezado a entrar la escritura, ha pasado Homero y otro poeta, que es Hesíodo, y Atenas como ciudad se está empezando a desarrollar. Está incipientemente, empieza a haber algunos gobernantes que empiezan a hacer reformas progresistas. ¿Por qué necesitan hacer estas reformas progresistas? Porque había una lucha de clases terrible, había una terrible división entre los ricos y los pobres en Atenas, que muchas veces los había llevado a la guerra civil, a revoluciones y contrarrevoluciones. Después volvía a una época democrática, volvía a una época de tiranía. Había mucha inestabilidad política en el contexto de esta lucha entre ricos y pobres. Y en ese momento, piensen que esto es todavía antes de la filosofía, antes de Sócrates, Platón, Aristóteles, antes de esa Atenas que consolida la democracia recién en el siglo V a.C., con Pericles y con sus grandes gobernantes. Esto es el inicio, estamos en la transición. Estos son los primeros políticos que aparecen en el sentido moderno. Antes de él, ¿qué había? Había reyes, había señores que mandaban en un lugar, que se aliaban con uno, que se enojaban con otro. Había este juego de alianzas y enemistades. Pero ahora viene este político que se da cuenta que el pacto social en Atenas está en riesgo de caerse, en riesgo de venirse abajo. Se está por derrumbar este pacto social. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Solón? Tiene que instalarse él como político diciendo, ojo, yo no estoy ni del lado de los pobres ni del lado de los ricos. Inventa algo nuevo, que es el lugar del medio, el lugar del bien común, el lugar del Estado. Esto es una transición lenta, que ya mucho antes de Solón, ya en Homero uno puede ver, por ejemplo, en la Ilíada, en la Odisea, ya empieza a ver incipientemente esto de que hay, por ejemplo, oradores y que hay argumentación. Por ejemplo, Néstor, uno de los personajes que aparece en la Ilíada, de él se dice que de él fluía la palabra más dulce que la miel. Está en el aire esto de la argumentación en los griegos antes, pero todavía en la Ilíada, la verdad, lo único que existe son los amigos y los enemigos. No existe esta justicia que está por encima, esta idea de que uno puede tener un punto medio entre los dos bandos. Y esta es una transformación lenta que se da en muchas ciudades, en ciudades de la zona del Mediterráneo, en lo que se llama Milesia, en el sur de Italia, pero sobre todo en Atenas. ¿Qué hace Solón? Solón dice, vamos a construir un punto medio. Por ejemplo, vamos a hacer una amnistía de las deudas. Todos los de la clase media que prestaron todo y están endeudados, les perdonamos las deudas a todos. Y de ahora en adelante, cuando den préstamos, no se puede poner a la persona como garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de Solón, si vos debías plata, podías terminar esclavizado, vos y tu familia, a manos del acreedor. La forma de pagar la deuda era precisamente dando tu libertad, te volvías esclavo, dejabas de ser un ciudadano. Es como que Solón refunda el contrato social, hace una reforma
constitucional. Ahora, piensen que hoy en día, cuando un político habla y cuando tiene que dar una metáfora, hablábamos antes de ser piloto de tormenta, hay una tradición enorme atrás, hay todo un corpus, un cuerpo gigante de metáforas, que es casi como un baúl del cual el político puede ir y servirse, y obtener la metáfora que mejor le viene al caso. En Argentina hay un montón de metáforas y de figuras retóricas, y seguro que se hacían, antes alguien daba un ejemplo de la Venezuela de Chávez, en cada país hay estas metáforas, acá no sé. Y no solo metáforas, todo tipo de, digamos, invenciones retóricas, pobreza cero, salariazo, los piquetes de la abundancia. Estoy dando ejemplos de la política argentina que para los amigos de otros países por ahí no son familiares, pero se los pueden imaginar. Hace poco el presidente, y no quiero meterme en el debate político, ¿sí? Solamente son ejemplos, pero por ejemplo, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, hace poco dijo: una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más. ¿Para qué? Para armar una antítesis entre los pro cuarentena y los anti cuarentena. ¿Se entiende? Entonces, esto es una construcción retórica. Bueno, Solón estaba solo, no tenía esta ventaja de tener toda esta tradición de la retórica democrática atrás. ¿Y saben por qué Solón fue un buen político? Porque además de ser político fue poeta. Y usó la poesía no para hacer poemas de amor o poemas, no sé, de aventuras, sino para hablar sobre política a través de la poesía. De hecho, su poema más famoso, uno de los pocos que conservamos, se llama Del buen gobierno. Les leo algunos pedacitos, no los quiero abrumar, pero bien, muertes colectivas en cambio de masacres, su presidente de Colombia. Bien. Les quiero dar algunos ejemplos cortitos de la poesía de Solón, nada más para que vean, digamos, a qué iba, a qué apuntaba. Él decía, esto es de un poema: hice las leyes lo mismo para el malo que para el bueno, ajustando para cada uno la recta justicia. Otro que hubiera tenido el aguijón, que los intérpretes piensan que el aguijón es una metáfora del cetro, del bastón de mando, de mala intención y hombre codicioso, no hubiera contenido al pueblo. Y si yo hubiera querido, los que a unos les gustaba entonces, o también lo que contra estos tramaban sus enemigos de muchos hombres, estaría viuda esta ciudad. Metáfora, estaría viuda esta ciudad. Por eso mostré vigor frente a todas las partes, manteniéndolas en raya, escuchen, como un lobo entre los perros. Acá hay una metáfora del sujeto. Esta metáfora me parece genial. Solón está haciendo retórica política y se presenta ante sus ciudadanos como un lobo entre los perros. Una imagen muy poderosa, pero además que lo sitúa en el medio. De este bando están los pobres, que son lobos, que son perros, de este lado están los ricos, que también son perros, y yo estoy en el medio. Yo soy el lobo impidiendo que los perros se peleen. Dice después: si algún otro hubiese alcanzado esta digna posición, no hubiera sujetado al pueblo, ni se habría detenido, hasta que, revolviendo, hubiese sacado la nata de la leche, es decir, que se hubiese robado las riquezas, está diciendo. Pero yo, fíjense qué metáfora usa, otra que conocemos. Yo me alcé como un mojón, es decir, hace un rato estábamos hablando, como una frontera, entre uno y otro, e impedí la batalla. Él es un lobo entre los perros, un mojón entre los territorios, y en otro poema dice que él es un escudo entre dos campos de batalla, que no deja que ni uno ni otro venzan injustamente. Entonces acá vemos a la praxis política como cantera, como usina que genera metáforas. No sé si le cantaban en Argentina, bueno, Solón, Solón, qué grande sos, pero para los atenienses fue uno de los grandes 7 sabios de la antigüedad. Es decir, que este rol que él cumplió de ser el mediador en esta lucha de clases, lo veían de la mano, no de una habilidad política meramente, sino de una sabiduría. Era un hombre sabio, era un filósofo, era un poeta, y su sabiduría tenía que ver también con la manera en que zanjaba estas disputas para poder mantener vivo el contrato social. Conclusiones. Primero, la experiencia social, incluso la política, es cantera de metáforas. Es decir, que la metáfora no solamente, como decíamos antes, embellece
o produce una experiencia estética. También persuade, como lo vemos en el caso de Solón. Simbolismo hubo siempre y hay en todas las culturas. Todas las culturas tienen sus mitos, sus leyendas, sus rituales que están llenos de simbolismo y de sustituciones. Por ejemplo, un animal puede ser una divinidad, por ejemplo, ¿sí? O un rayo puede ser la ira de Zeus. Las sustituciones están, pero cuando están en el mundo mítico, no se habla de metáfora. Es solamente cuando estamos desde el punto de vista del Estado y de la política, cuando analizamos nuestro discurso, cuando nuestro discurso se vuelve objeto de reflexión, cuando empezamos a pensar qué es lo que persuade, qué es lo que es efectivo, ahí tenemos metáforas. Bueno, en cuanto al contenido queríamos llegar hasta acá. Voy a ver si puedo retomar algunos de los comentarios del chat, varios se me perdieron, y si quieren, este sí es un momento bueno para que si alguien quiere abrir el audio y comentar, o hacer una pregunta, o aportar algo, este sería el momento. Así que abrimos la reunión para que todos los que quieran puedan participar. Bueno, y Luis dice si la metáfora tiene un solo significado o puede tener muchas interpretaciones. Yo antes hablé de esta tensión. Hay metáforas que son más cerradas y otras que son más abiertas. Como les decía, de Julieta es el sol, hay muchas maneras de parafrasearla, ¿no? Esto que decía es la luz de mi vida, mi fuente de calor, mi fuente de vida, lo que me llama a despertarme cada mañana. Básicamente, nunca puede ser completamente cerrada una metáfora, porque siempre hay asociaciones posibles que se pueden disparar en cada oyente. Es un significante que quiere ser llenado. Me gusta eso, porque hay digamos, una palabra que irrumpe, que se tira al ruedo, y esto dispara asociaciones, dispara este trabajo de interpretación por parte del que lee la metáfora. El que lee la metáfora a veces puede ser el mismo que la produjo. Solón, en este ejemplo, cuando él dice soy un escudo, o soy un lobo, o soy un mojón, está usando una metáfora del sujeto. Si quieren hablar de significantes, es un significante que lo representa a él frente a los otros significantes. Se ubica en ese mapa de significantes como soy esto. Entonces, el sujeto es una metáfora para Lacan. Así que yo pienso que ahí tenemos muchísima tela para cortar y no nos podemos apurar a tratar de responder todas esas preguntas tan ambiciosas hoy, pero me parece que está buena la pregunta. Interpretamos el mundo a través de representaciones metafóricas. Antes alguien puso el ejemplo. A ver, una metáfora muy común, creo que esta debe estar en todos los países. La lucha contra la pandemia, la guerra contra la pandemia. Si esa metáfora se nos naturaliza, surgen una serie de consecuencias. Hay que aceptar un montón de medidas de emergencia que no aceptaríamos en la vida cotidiana, salvo que estemos en un estado de guerra. Por eso la metáfora de la lucha contra la pandemia o la lucha contra la inflación, por ejemplo. Tenemos que ser austeros porque estamos en la lucha contra la inflación. Entonces se acepta, no sé, que haya un ajuste económico, que haya despidos, porque se entiende en el contexto de esta metáfora.